Bienvenidos, 10 de marzo, un día que se esperaba fuera torrencial en cuanto a las lluvias en Sevilla y que parece que por ahora el tiempo nos está dando una tregua. Bienvenidos a las amigas y a los amigos de esta televisión que también es muy nuestra, ese segundo canal de Giralda, giralda2.tv. Nos ven todos ustedes a través de internet. Saben que esta casa tiene una apuesta decidida no por las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, sino por las tecnologías que dominan sobre todo los más jóvenes. Internet tenía que estar también ahí, tenía que estar con nosotros, y hoy comenzamos además en esa apuesta un espacio especial que nos llevará durante 6 semanas, lo que nosotros hemos llamado entrevista digital, para acercarles a ustedes las propuestas, los temas, las apuestas que tienen los candidatos a la alcaldía de Sevilla. Ya lo saben, esas elecciones del próximo 22 de mayo en las que todos deberemos participar, y hoy arrancamos esa entrevista digital y lo tenemos ya con nosotros con Juan Espadas, el candidato del PSOE a la alcaldía. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días también por atreverse a venir a Giralda otra vez y además por inaugurar estas entrevistas digitales. Juan Espadas, que nos decía que esperaba que el tiempo fuera más torrencial, como decía yo, y nos ha acompañado buen día. Sí, la verdad es que nos sorprende, pero en fin, eso es que la primavera está cerca y ya no están tan definidos los partes meteorológicos. Pues para que el candidato lo sepa y para que ustedes lo sepan, que es lo importante, nosotros tenemos a partir de ahora mismo 40 minutos de preguntas que se han recogido en la última semana en la web de Giralda Televisión, que han enviado ustedes, los espectadores. ¿Cómo las hemos seleccionado para que cupieran, no todas, sino algunas en esos 40 minutos? Pues han sido las más votadas y sobre todo también hemos querido que la misma persona nos repitiera preguntas. Nos han salido unas 15 preguntas. Si Juan Espadas responde más rápido de lo previsible, iremos incorporando más. Así que sin más dilación, si le parece, vamos a comenzar con una pregunta que nos hace José Carlos, que nos viene muy bien para comenzar el debate porque habla de redes sociales. Dice, ¿las redes sociales serán una apuesta potente para su gobierno en la ciudad? Bueno, las redes sociales son una gran oportunidad, es una ventana abierta a la posibilidad de que los ciudadanos, en primer lugar, participen mucho más activamente en la vida de la ciudad, en lo que pasa en la ciudad. Por tanto, el Ayuntamiento tiene ahí, y mi compromiso va a ser ese, la posibilidad de construir un gobierno abierto de la ciudad, utilizando las redes sociales, que permita, en primer lugar, modernizar y de alguna forma administrar los servicios que se prestan a los ciudadanos de una manera mucho más directa. Eso va a permitir evitar desplazamientos, por ejemplo, por parte de los ciudadanos para hacer gestiones administrativas. Hay que reforzar toda la web del Ayuntamiento para que cuantos más procedimientos mejor se puedan hacer por vía electrónica. Eso como un servicio inmediato. Por otra parte, también dar la posibilidad a los vecinos y a las vecinas de Sevilla de entrar dentro del Ayuntamiento y conocer, pues desde la actividad de los plenos, por ejemplo, municipales, en directo, hasta la posibilidad de trasladar a los responsables de su distrito cuestiones o elementos que de alguna forma en esa unidad, en ese distrito, se puedan contestar, se puedan concertar visitas, entrevistas con responsables para resolver determinados problemas. Es toda una oportunidad que también nos tiene que obligar de alguna forma a fomentar la formación digital bueno, pues del mayor número de personas. Es decir, no puede haber o podemos plantear esto como la posibilidad de que un grupo de personas acceda y esté bien informada. Tenemos que intentar generalizar, alfabetizar digitalmente al mayor número de sevillanos y sevillanas, y para eso también me propongo hacer programas de formación en los distintos talleres, en los centros educativos, para intentar que no solo los jóvenes, que lo hacen muy bien, muy rápidamente, sino también los mayores vean aquí una oportunidad de intercambiar información, acceder a servicios, etcétera. Esa era nuestra primera pregunta, pero supongo que, como el señor Espadas también espera, nos interesa sobre todo la economía a los sevillanos. Y así dice Sandra Suárez Japón, en la que es nuestra segunda pregunta. ¿Qué papel jugará la economía y el empleo en su futuro gobierno local, señor Espadas? Bueno, pues la economía y el empleo son ahora mismo la prioridad número uno de cualquier responsable público en cualquier administración. En un ayuntamiento, sin duda, tenemos la obligación de convertirnos también en motor de orientación y revitalización de la actividad económica en la ciudad. ¿Cómo hacerlo? Pues claramente poniendo los recursos públicos a disposición y los medios, en este caso, y las posibilidades que tiene la administración para que con los empresarios, que son realmente los que generan empleo, volver a
a generar actividad económica. ¿Y cómo hacerlo? Evidentemente estamos muy condicionados por la recuperación del crédito, por la, digamos, recuperación de la financiación en todos los procesos, pero yo creo que es hora de apostar también por determinados sectores estratégicos de la economía que generen más empleo. Y en ese sentido, ayer teníamos oportunidad de comprobar cómo de nuevo el sector aeronáutico nos podía dar buenas noticias, ¿no? Yo planteaba, por ejemplo, ayer que igual que en su momento hicimos desde el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía, reforzando, por ejemplo, una sociedad como denominada Alestis, ¿no? Para generar empleo de industria auxiliar para la construcción de esos aviones, de ese A400M, también favoreciéramos la búsqueda y la concentración de empresas de Cartuja, de empresas de Aerópolis, para conseguir tener las suficientes empresas de ingeniería, de consultoría sevillana que generasen empleos para efectivamente atender las necesidades de ese sector aeronáutico. Es un ejemplo. Se trata de concentrarnos en sectores estratégicos y revitalizar los que siempre han sido motores en esta ciudad. El turismo, sin duda, ahí está nuestro proyecto de Río, Guadalquivir, y el reforzamiento de nuestra oferta cultural para conseguir mejorar las posibilidades de que los visitantes estén más tiempo en Sevilla y por tanto dejen también más ingresos en la ciudad, y sin duda también el sector de la construcción. En unos días explicaré un proyecto de rehabilitación, de actuación en los barrios de la ciudad muy potente para, de la mano, digamos, de una construcción más sostenible, generar de nuevo empleos en ese sector que ahora mismo es el que más, digamos, desempleo ha acaparado en estos 2-3 años de crisis. Seguiremos hablando de Río Guadalquivir y de aeronáutica porque tenemos unas preguntas que nos han dado, pero ahora vamos con los jóvenes importantes en nuestra ciudad. Jacinto Peña Rodríguez nos dice: Juan, he observado que ha contado en su candidatura con multitud de jóvenes sevillanos. ¿Qué propuestas de futuro tiene usted para los jóvenes y para los estudiantes de nuestra ciudad? Bueno, pues efectivamente, creo que era importante trasladar un mensaje a los jóvenes sevillanos, en primer lugar, de que se impliquen en la responsabilidad de decidir quién va a ser su gobierno local, quién va a ser su alcalde, y para ello, y para que efectivamente eso sea coherente, también el que vean en esa candidatura a dos jóvenes que, bueno, pues además de su formación académica, han apostado por su compromiso, en el caso de uno de ellos, su compromiso político, pertenece y es secretario general de las Juventudes Socialistas de Sevilla, y en el caso de la otra persona es un líder estudiantil, es una persona que además de estudiar pues ha asumido la defensa de los intereses de sus compañeros en la Universidad Pablo de Olavide, bueno, pues a lo largo de unos años. Es decir, dos referencias de jóvenes comprometidos. ¿Qué es lo que queremos de alguna forma que sea el gran proyecto de los jóvenes de Sevilla? En primer lugar, contar con su opinión de una manera mucho más clara en la toma de decisiones de lo que sucede en su barrio, de lo que pasa en la ciudad, pero de lo que pasa con todos los problemas de la ciudad. Los jóvenes no son un colectivo, forman parte, como no puede ser de otra manera, de la realidad y de las decisiones que tomemos desde el Ayuntamiento. Hay que contar con ellos mucho más en lo que hacemos y las decisiones que tomamos, insisto, en los barrios, en la oferta de instalaciones deportivas, en la oferta cultural, en cualquier cuestión en la que, como es obvio, tienen opinión y quieren influir decisivamente en ello. Y creo que si hay algo por lo que empezar es sin duda por conseguir ese objetivo de reducir el fracaso escolar. Es decir, tenemos que conseguir ensanchar las oportunidades de todos los jóvenes de la ciudad, no solo de aquellos que consiguen conectar con la universidad, sino de todos ellos, y hacerlo desde las fases más tempranas de la educación, orientando bien a los chavales y a las chavalas en aquellas oportunidades de formación que les van a dar más capacidades luego para tener un mayor grado de empleabilidad, pero sobre todo para encontrar un puesto de trabajo. Yo creo que eso tiene que ir ligado a los sectores económicos que queremos potenciar en la ciudad, para que al final todo case, la oferta y la demanda, y por tanto no tengamos jóvenes frustrados con muy buena formación, pero que se tienen que ir fuera porque no encuentran a lo mejor aquí, en su territorio más cercano, la oportunidad de trabajo que esperan. Hemos hablado de economía y empleo, hemos hablado de los jóvenes, del futuro de los jóvenes, hablaba Juan Espadas de la educación y ahora hablamos de movilidad, como han querido nuestros internautas. ¿Qué propuestas, dice, tiene usted para la movilidad de nuestra ciudad? Se ha hecho mucho en los últimos años, el metro ha transformado Sevilla.
¿Qué planes de futuro tiene usted, señor Espadas? Bueno, la movilidad es, como siempre, una de las herramientas para saber si estamos en un modelo más o menos sostenible de ciudad. Estábamos en un modelo hace unos años en el que el coche, el vehículo privado, era el gran rey de la ciudad, el que ocupaba los espacios y a disposición del cual estábamos todos, ¿no? Bueno, yo creo que en estos años se ha conseguido que el vehículo privado retroceda un poco, y eso que es el más fuerte, en este caso en la pelea, ¿no? Pero sí se ha recuperado muchos espacios al peatón, muchos espacios públicos, se ha recuperado también la posibilidad de otros sistemas de transporte, como la bicicleta, que se ha convertido en un transporte alternativo al vehículo privado para muchas personas, y hay que sin duda apostar porque en una ciudad como esta, para que podamos de verdad vivir con la salud que queremos y con el disfrute, digamos, de la ciudad, el transporte público es fundamental. Y para eso la gran pieza tiene que ser el metro, tiene que ser el que en estos años avancemos en las obras para la construcción de nuevas líneas de metro que conecten en red, que conecten de verdad un metro para una ciudad como esta. A continuación, que conectemos bien esa red de metro con la red de cercanías, que reforcemos esa red de cercanías con el Aljarafe y con otros puntos del área metropolitana. Es muy importante, incluso dentro de la ciudad, hay barrios en el perímetro de la ciudad que estarían mucho mejor conectados si consiguiéramos un mayor uso de sus cercanías, el caso de Sevilla Este, por ejemplo, y de otras partes de la ciudad, y sin duda, y por último, reordenar y reforzar nuestro transporte público de autobús, en donde creo tenemos que hacer un gran ejercicio de responsabilidad todos, sindicatos, empresa, Tusam, usuarios del servicio, para que de verdad sea un transporte viable, una empresa municipal pública viable. Y me dejo a uno que a veces cuando hablamos de transporte no lo mencionamos, pero que es muy importante y del que muchas familias viven y que sin duda es el elemento complementario que tiene y necesita una ciudad, que son los taxis. Y también creo que ahí hay que hacer un ejercicio, se está haciendo un estudio para reordenar y ver la necesidad probablemente de rebajar el número de licencias, y creo que es un elemento también que completaría ese esquema definitivo. Pues ahora vamos con la quinta. Le voy a dar un descanso para que beba el señor Espadas, y nosotros vamos recordando que estamos en directo. Son 40 minutos de esta primera entrevista digital con Juan Espadas, candidato socialista a la alcaldía, pero que la próxima semana estará con nosotros el candidato popular Juan Ignacio Zoido, y ya el jueves de dentro de 2 semanas le tocará el turno a Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida. Nosotros vamos ya con esa quinta pregunta, que no quiero perder tiempo, y dice Alfredo Castellano Rodríguez, nos la envía. Señor Espadas, he leído algo sobre sus propuestas de gobierno abierto para la ciudad. Si a partir del 22 de mayo resulta usted elegido como alcalde, claramente, ¿podría concretarme algo más de las mismas, de lo que podemos encontrar? Bueno, en primer lugar, lo decía al principio, yo creo que hay que hacer una gran campaña, un gran programa de formación digital, es decir, hay que intentar hacer llegar la red y las posibilidades de las redes sociales al mayor número de personas, sería democratizar al máximo la red. Ahí creo que hay que hacer un trabajo distrito a distrito, por eso en esa, digamos, fórmula de reorganización del ayuntamiento, que pretendo sea mucho más cercana a los barrios, pretendo reforzar equipos que generen programas de formación, talleres con jóvenes, con mayores, para el uso de estas redes. A partir de ahí, el ayuntamiento tiene que dar un paso al frente, abriendo, como decía, los servicios municipales y la oferta, en este caso de tramitación de asuntos, la disposición o la posibilidad de que los edificios municipales y en otros centros públicos podamos contar con red wifi gratuita, para que efectivamente los jóvenes, los mayores que empiecen a acceder a ese uso de tecnologías, pues tengan las mayores facilidades posibles. Todo eso al final con un objetivo, la mayor implicación en la toma de decisiones por parte de los ciudadanos, en el gobierno de las cosas más concretas, más directas, y la posibilidad de una escucha activa por parte de los responsables públicos sobre la base de bueno, pues saber exactamente si las políticas que se están llevando a cabo, las actuaciones que se están llevando a cabo, están haciendo esa satisfacción de en definitiva, de los ciudadanos, que es el objetivo, y si hay que hacer correcciones o hay que hacer, digamos, cuestiones más específicas. Creo que tenemos un auténtico campo abonado en este sentido, ¿no? En lo que sucede en tu entorno más inmediato, desde el porqué de una obra, cuánto va a tardar, hasta la posibilidad de saber una oferta cultural o de ocio o una actividad
que se ha generado en tu barrio, ¿no? El otro día ponía un ejemplo de los llamados bancos del tiempo, que era la posibilidad de intercambiar tiempo entre mayores y jóvenes para conciliar, por ejemplo, en el ámbito de una familia, la necesidad del refuerzo escolar de un chaval o la atención a una persona dependiente en un momento determinado durante un número de horas. Todo eso, a través de las redes sociales, permitiría un intercambio de información y un conocimiento de personas que hoy, bueno, pues de alguna manera se usa mucho menos de lo que se podría usar. Pues han hablado los internautas de grandes proyectos, pero también se nota que hay muchas preguntas del día a día, señor Espadas, de lo que le interesa al ciudadano de pie, de lo que le interesa a nosotros. Y así vemos en esta sexta pregunta, José Carlos dice, usted dijo en una ocasión que el metro de Sevilla debería ser más barato y además que no debería costar nada a los andaluces. ¿Por qué no se apuesta entonces por una financiación mixta para su construcción? ¿Cuándo se sacarán los proyectos definitivos, señor Espadas? Bueno, yo no dije exactamente que fuese más barato, dije que había muchas alternativas a la hora de diseñar un metro y que teníamos que pensar una que equilibrara efectivamente la mejor solución técnica con los costes más viables, teniendo en cuenta la economía como está y la situación de los presupuestos públicos. Creo que se buscará ese equilibrio entre lo más eficiente y lo más viable, ¿no?, desde el punto de vista económico y técnico. En ese sentido, en los primeros 100 días de gobierno, sé que con la Junta de Andalucía vamos a llegar a acordar los primeros tramos, las primeras licitaciones públicas de obra de ese proyecto. Y se va a hacer por un modelo de colaboración público-privada en el que me consta ya hay empresas interesadas, igual que lo hubo en la línea 1, pero con un formato, en este caso de colaboración y de financiación, algo más sólido, algo mejor económicamente para las administraciones públicas que el que se hizo en la línea 1. También hemos aprendido la experiencia de esa primera gestión de financiación público-privada en esa línea y estoy seguro que la Junta de Andalucía la va a emplear para que las líneas 2, 3 y 4 del metro sean una realidad cuanto antes. Bastantes preguntas del metro, porque creo que decíamos ayer que ya llevamos 25 millones de pasajeros en esa línea 1 del metro de Sevilla, que son un montón. Pregunta número 7, que ya ven cómo siguen nuestros amigos y amigas de la actualidad también, porque dice, me parece muy interesante el plan que sobre la ingeniería sevillana presentó usted ayer. ¿Cree que es una buena fórmula para crear empleo de calidad y para que sigamos siendo un referente aeronáutico? ¿Podría darnos algún detalle más? Fíjese, dentro de muy poco se inaugurará un centro de formación en Alcosa en relación con el sector aeronáutico. Queremos además reforzarlo probablemente con un centro de excelencia también en esa misma zona, en Sevilla Este. ¿Qué es lo que buscamos? Que no haya posibilidad de que todas las empresas que a la luz del sector aeronáutico están naciendo, que van a dar respuesta a las necesidades de Airbus, a las necesidades de construcción de aviones y todo lo que se mueve en relación con la industria auxiliar, tenga que irse fuera de Sevilla para encontrar a un profesional cualificado en esa necesidad que tiene. Eso es una realidad ahora, es decir, tenemos que desarrollar muchos más cursos, muchos más programas formativos relacionados con la formación profesional, con la formación, en este caso universitaria, complementario y especializado. En el caso de la ingeniería al que me refería ayer, es la posibilidad de que, igual que hicimos con Alestis, con digamos el sector que aglutina las empresas de fabricación de estructuras que proveen, en este caso a Airbus, lo hagamos con el sector de la ingeniería, es decir, que busquemos, y ahí el ayuntamiento o mi propuesta era conciliar esos intereses, busquemos a las mejores empresas de ingeniería que las tenemos en el ámbito de Sevilla, de la Sevilla metropolitana, las pongamos en este caso de acuerdo para que tengamos de nuevo una agrupación de empresas fuerte que pueda ser la que finalmente reciba los encargos de Airbus. Si no somos capaces de tomar esa decisión empresarial, probablemente Airbus necesite buscar a otras empresas fuera. Si esas empresas al final son de aquí, generarán empleo, y así es lo que le diremos desde las administraciones, generarán empleos formados en la ciudad. Señor Espadas, yo le decía que había algunas preguntas que se habían repetido y que entonces las habíamos aglutinado, que varias personas nos habían planteado los mismos temas. Y esta es una de ellas, la pregunta número 8, llevamos 23 minutos ahora mismo para que usted lo sepa. Es una pregunta que ha hecho Andrés Segovia, pero que también nos hacía José Carlos, que ya ha intervenido. Dicen, hemos podido leer sobre su proyecto para el río Guadalquivir. Creo que es una gran apuesta por el medio ambiente, la sostenibilidad y la creación de empleo. También quieren que nos dé algún detalle más, señores. Bueno, lo explicamos hace unos días. Se trata de, una vez más, convertir al río en protagonista. Sé que se ha hecho en muchos momentos, en programas electorales y en convocatorias anteriores, pero se trata de hacerlo de una vez de manera completa.
Es decir, el río tiene muchos tramos, tiene vocaciones distintas, tiene oportunidades diferentes. Se trata de seleccionar la mejor en cada uno de esos tramos para resolver varios problemas. En primer lugar, convertirlo en un motor económico, un motor de actividad, y hacerlo teniendo en cuenta que un río, en primer lugar, es un cauce de agua del que se puede aportar, en primer lugar, la calidad de vida que un vecino, que un ciudadano puede encontrar cuando pasee por él, y también la de los ecosistemas, en este caso ligados a la propia vida del río. Ese elemento de sostenibilidad y, por tanto, de buscar actividades económicas compatibles tiene que ser un elemento básico a la hora de definir por qué optar, qué elementos tenemos que complementar ahí. Y por eso hay unas zonas, unos tramos del río en donde identificamos oportunidades ligadas al turismo, claramente, y a la posibilidad de tener esa terminal de cruceros en el Muelle de las Delicias, que va a generar un movimiento, si quieres, una vida náutica, yo creo que muy estimulante para la ciudad, muy atractiva, y que debe reforzarse, no solo con la terminal ya prevista, sino con alguna otra opción, como planteamos en el caso del edificio de Altadi, combinado con un complejo de equipamiento sociocultural para el barrio de los Remedios, del que carece, y por tanto con instalaciones públicas que compatibilicen también esa actividad privada que genera riqueza y que puede además financiar una parte de esos equipamientos públicos. Pero igualmente en otras partes del río optaremos, por ejemplo, por ofertas que no tiene la ciudad desde el punto de vista de instalaciones deportivas. Por ejemplo, no tenemos instalaciones de deporte playa y sin embargo tenemos muy buenos deportistas en esa materia, y sería sin duda una oferta atractiva, una oferta lúdica, una oferta muy interesante que podíamos llevar al entorno del Alamillo, al entorno de San Jerónimo, para reforzar también otra forma de disfrutar del río con otras actividades. Un ámbito de ocio infantil potente. ¿Se imaginan un gran parque de ocio infantil para los chavales, para las chavalas, del que no solo van a poder disfrutar, que lo necesitan los vecinos del centro, de ese distrito en este caso, en donde por dificultades obvias pues tienen menos posibilidad de equipamientos o de parques o de áreas verdes, bueno, pues que tuviesen la posibilidad de disfrutar de ese río, pero un río animado en su orilla? Ahora mismo claramente hay unas zonas del río que no tienen un aprovechamiento especial, que son zonas de tránsito, en donde corremos, pasamos en bicicleta, pero no tienen ninguna actividad especial que nos lleve a estar allí físicamente. Por lo tanto, sin duda, un elemento muy positivo, además yo creo que estimulante, y que no requiere de grandes dosis de financiación en las propuestas que hemos hecho. Es decir, que es un proyecto creíble y ejecutable a lo largo de un mandato. Pues vamos ya con la pregunta número 9, hablamos del gran proyecto del río Guadalquivir, pero hay un vecino que le preocupa más lo que pasa en su barrio, sobre todo lo que pasa por las noches. ¿Qué solución daría, dice el señor Espadas, al problema que tenemos los vecinos de los alrededores de la Alfalfa, que todas las semanas tenemos que aguantar el escándalo de lo que dicen aquí botellona y los efectos secundarios de la misma, y nombra inseguridad, malos olores, suciedad, etcétera? ¿Cómo se podría solucionar, señor Espadas? Bueno, son sin duda uno de los problemas que tenemos que abordar, yo creo que desde el cumplimiento de la legalidad. Ahí quiero que los sevillanos y sevillanas tengan muy claro que no solo como jurista, sino como responsable público en su momento también desde la Junta de Andalucía de los temas ligados al ruido, tengo claro que el marco jurídico nos tiene que llevar a compatibilizar el ocio, sobre todo con el descanso de los vecinos. Y ese es un bien, sin duda, en el que el alcalde de Sevilla no va a tener dudas a la hora del cumplimiento de la norma. Tenemos leyes al respecto, tenemos ordenanzas que se tienen que cumplir, y por lo tanto habrá que reforzar los servicios que van ligados a esa actividad, sabiendo que hay una parte de actividad en el centro a determinadas horas, que es lógico que pueda generar unas molestias a los residentes. Es evidente, el centro tiene mucha más vida cuando el comercio está abierto, en los fines de semana, en plazas públicas, ocurre en la Alameda, y me parece lógico que así sea, pero también hay que entender que no podemos tampoco someter a los residentes de un determinado barrio a que todos los fines de semana, todas las noches del fin de semana, tengan una actuación en la puerta de su casa. Eso no es posible, y por tanto compatibilizarlo requiere de mucho sentido común, pero sobre todo del interés porque al final realmente utilicemos una ciudad que se vive en la calle, generando el menor volumen de molestias a los puntos clave en donde también viven residentes. Yo creo que se puede hacer desde el diálogo, se puede hacer, y desde luego los servicios públicos y las competencias del ayuntamiento vamos a cumplirlas plena y rigurosamente.
Señor Espadas, hablábamos también del metro, hablábamos de la bicicleta, de los transportes públicos, del taxi, decía usted también, pero ahora quieren hablarnos de los que usan el vehículo particular, que también son, no podemos dudar, muchísimos los sevillanos que vienen de las afueras a trabajar aquí, de los alrededores, y dice, ¿qué opina del caos? Dice que es un caos de tráfico que vivimos a diario en la ciudad y la periferia. Del plan de tráfico del centro, aquí hay muchas preguntas, o del abuso que hacemos de la doble fila, señor Espadas. Bueno, no demuestra más que el vehículo privado sigue siendo el rey, ¿eh? Le hemos quitado algunos espacios, hemos disuadido de que se utilicen medios de transporte alternativo, pero sigue dominando la escena, ¿no? Es muy fuerte, es decir, hemos pasado de tener hace unos años un vehículo en cada familia a tener 2 o 3 vehículos. Eso genera problemas de aparcamiento y por tanto te vas a las barriadas y ahora ya son un escenario de dobles, triples filas porque no hay lugares donde aparcar y bueno, pues la ciudad ha tenido que ir buscando respuestas, ¿no? Construyendo parking donde no se habían diseñado espacios para parkings, porque bueno, pues las barriadas de los años 70 no contemplaron en la mayoría de los casos esas opciones. También las infraestructuras del propio perímetro de la ciudad se han ido quedando cortas. Recuerdan en la S30 en el 92, nos parecía que aquello era una avenida en donde cabíamos todos y maravillosamente. A los pocos años ya empezaba a colapsarse. Es decir, hay que compatibilizar las políticas de reducción, de incentivación de la disminución del vehículo privado con el transporte público y sin duda llevamos un retraso de no menos de 10 años en lo que hubiese sido la necesidad de un metro potente que ya hubiera de alguna manera compensado esas necesidades que hay de vehículo privado, pero en esta ciudad se perdieron del 90 al 2000, 10 años por parte de los gobiernos del Partido Andalucista y del Partido Popular, y esto los sevillanos que tengan memoria lo tienen que recordar. Esos 10 años los estamos pagando ahora como consecuencia de no tener una alternativa más potente de transporte público. Por lo tanto, es así, y ahora tenemos que correr con el metro para tenerlo cuanto antes, pero también tenemos que hacer algunas cuestiones más. Por ejemplo, plataformas reservadas de carril bus, que algunas se han hecho, pero son pocos los kilómetros todavía que tenemos, hay que mejorarlas. Y sin duda también, como pasa en todas las ciudades, necesitamos más parking. Es verdad que se ha fallado con la construcción de parking, porque bueno, pues la crisis ha hecho que la empresa que se le adjudicó pues no haya podido llevar a cabo el cumplimiento de sus objetivos, de sus responsabilidades, pero vamos a rescatar uno a uno de los que fueron los proyectos de parking, vamos a irlo hablando uno a uno con los vecinos y si obtenemos una empresa que lo financie, vamos a llevarlos adelante, uno a uno, en cada caso. Mientras tanto, bueno, pues hay que ordenar mucho los tiempos en una ciudad porque los atascos siempre son, o casi siempre a la misma hora, en casi los mismos puntos y teniendo en cuenta también determinadas organizaciones de los tiempos escolares, las salidas y entradas de los trabajos en algunas zonas. Cartuja es un ejemplo de cómo se podrían reordenar los tiempos para generar menos colapsos de tráfico. Es decir, la gestión del transporte en una ciudad admite todavía elementos de mejora importantes que me propongo acometer con buenos profesionales y además con un cierto conocimiento que tengo por mi trayectoria anterior de estos temas que me lleva de verdad a tener ilusión porque bueno, el tráfico y el colapso no sea un problema sin solución, es un problema muy complejo, pero es un problema que podemos ir mejorando. Vamos ya con la pregunta número 11, señor Espadas, pero antes una mía, ¿cómo vamos? Vamos muy bien, yo creo que intentando contestar lo más rápido posible. Yo lo veo que quizá está intentando contestar muy rápido, a todo. Pero bueno, entiendo que, y le pido a los que nos ven que entiendan que la rapidez en contestar quizá demasiado va por intentar llegar al mayor número de preguntas. Lo interesante es contestar a todo lo que podamos, incluso más de lo que nos han propuesto en nuestra web. Y dice esa pregunta número 11, nos quedan aproximadamente 12-13 minutos, dice José, ¿qué piensa sobre la escasa inversión que ha hecho el Estado en Sevilla? ¿Qué pasa con la S40, con el metro, con el Cercanías? Proyectos que están, señor Espadas, según este internauta, paralizados. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que romper ese elemento que a veces se instala en la opinión pública cuando hablamos de los presupuestos generales, de que Sevilla está peor tratada que otras ciudades. Sevilla es la capital de Andalucía y Sevilla no ha estado maltratada en estos años, ni muchísimo menos, y por tanto eso es objetivamente demostrable. Sevilla tiene grandes infraestructuras ahora mismo en marcha, que sin duda se ven afectadas como otras
por la crisis económica. La S40 no se ha parado, pero la S40 evidentemente va a ser una víctima más de retrasos, sin duda, en lo que eran los planes iniciales. Bueno, como toda la obra pública, es decir, si hay menos ingresos de las arcas municipales, de las arcas autonómicas o de las arcas estatales, pues tenemos que acompasar el ritmo de nuestras inversiones al ritmo de nuestros ingresos. Eso lo entienden, yo creo, todos los ciudadanos. No es una cuestión de que por parte del Estado se quiera generar ningún tipo de agravio, faltaría más con Sevilla. Sevilla ha tenido oportunidades históricas de tener volúmenes de inversión enormes, lo tuvo en el 92 y pues en los últimos 8 o 10 años, la verdad, creo que no nos podemos quejar. De todas maneras, la responsabilidad de un alcalde es siempre intentar captar el mayor volumen de inversiones de las otras administraciones, como va a ser así, pero con un proyecto coherente. Es decir, yo creo que esto no es cuestión de llorar permanentemente, sino de tener proyectos y luego, eso sí, estar muy atento a que las inversiones cada año vayan contando con las anualidades presupuestarias. El Gobierno de España está muy pendiente de lo que ocurre en Sevilla, somos la tercera, cuarta ciudad de España y por tanto tenemos un volumen equivalente a la población que tenemos y a las necesidades que tenemos que prestar a los ciudadanos. El señor Espada sabe que tocamos todos los temas, los que han querido los internautas, pero no sé si se espera la siguiente pregunta, que es de deportes. Y bueno, no le vamos a preguntar si es usted del Betis o del Sevilla, no me conteste, no es eso lo que quieren saber nuestros amigos, pero en la pregunta número 12 nos preguntan, señor Espadas, ¿qué le parece que el único equipo de baloncesto que tiene que la ciudad tenga que irse a entrenar a otros pabellones cuando San Pablo está ocupado? Bueno, pues significa que en algún caso podemos tener necesidades complementarias, ¿no?, de algunas infraestructuras deportivas. San Pablo se utiliza también para otros elementos, ¿no? Y San Pablo no es solo una instalación o una cancha de baloncesto para Cajasol, tiene otras actividades que permiten al distrito ofertar también otros servicios deportivos. Pero evidentemente tener un equipo como el que tenemos en la ciudad, pues si es así y el club lo considera, pues probablemente obligaría a unos refuerzos, digamos, de determinadas instalaciones, pero yo creo que no es un problema tan grave en la ciudad, es un problema que se puede resolver. Nosotros, yo creo que tenemos que ser un ayuntamiento realista, un ayuntamiento austero, sin duda, que sepa que en momentos determinados podemos captar en grandes eventos para la ciudad, pero que la disposición de recursos públicos, por ejemplo, para apoyar determinado tipo de iniciativas de gran o alta competición o de clubes importantes, los sevillanos y sevillanas entienden que tienen que tener unos recursos públicos limitados. Es decir, mientras los sevillanos y sevillanas sigan teniendo necesidades importantes en sus barrios, para mí la prioridad va a ser atender eso, siempre, por más que me pueda gustar y me guste como aficionado al deporte en ver también otras cuestiones. Ahí tenemos que ser capaces de buscar alianzas con la iniciativa privada, con el sector empresarial, con quien pueda patrocinar determinado tipo de instalaciones. Yo creo que las administraciones públicas y sus recursos están para unas necesidades mucho más inmediatas de los sevillanos y sevillanas. Señor Espadas, esta pregunta número 12 tenía una segunda parte que también le quiero hacer. Dice nuestro internauta que hay goteras en San Pablo, que habrá que hacer algo, que qué se puede hacer, ¿qué diría usted que se puede hacer? Pues probablemente arreglarlas, que creo que es lo más sensato y es lo que supongo que estará el Instituto Municipal de Deportes y, bueno, pues aparte de cubrir otros compromisos de gasto que tendrá, pues ha podido llevarlo a cabo. Pero yo creo que eso forma parte de la vida de una ciudad. Mire, llevamos 4 años en donde el portavoz de la oposición, el señor Zoido, ha identificado en todos y cada uno de los baches que esta ciudad tenía, de las farolas que no funcionaban o de los árboles que tenían alguna rama rota. Es decir, la oposición de la ciudad se ha dedicado a identificar todo lo que no funciona en una ciudad. Bueno, una ciudad es un ecosistema vivo y por tanto tiene problemas. Hay cosas que se reparan y se vuelven a averiar. Hay problemas que no se han resuelto todavía o que requieren de una inversión mayor a la de los recursos disponibles que tenemos. Esto es lo normal en cualquier ciudad del mundo. No vamos a ser una excepción. Hay que atender a los problemas que se van planteando con los recursos de que se dispone, pero sobre todo hay que hablarle muy claro a las personas y decirle hoy cuándo tenemos recursos para atender determinadas cosas o cuándo lo tenemos que priorizar en otras, ¿no? Es evidente que unas goteras se tienen que arreglar, pero si hubiese goteras en el colegio público que hay al lado, para mí sería antes arreglar esas que las de la instalación deportiva, por más que tenga que arreglar las dos. La cuestión será a lo mejor un retraso de unos meses o unas semanas,
pero creo que no debemos dramatizar a veces creyendo o dando la sensación de que ese detalle o ese elemento significa que no funciona nada en la ciudad, que es lo que algunos nos quieren hacer creer. Yo creo que eso forma parte ya de cierto, no sé, nivel de bufón que tiene la oposición con querer de alguna manera ridiculizar la imagen de la ciudad, incluso fuera, ¿no? Y me parece que es un grandísimo error. Nos quedan 3 preguntas y 5 minutos, lo vamos a intentar, señor Espadas. 13ª pregunta, Ángel dice, ¿se respetará escrupulosamente el voto de los ciudadanos a la hora de establecer un pacto de gobierno con otras fuerzas políticas o gobernará en solitario, aun a riesgo de que en un momento dado se pueda presentar una moción de censura, señor Espadas? Yo creo que efectivamente tenemos un régimen electoral que permite el que si no hay una fuerza que tenga una mayoría absoluta y hay una mayoría en otras fuerzas políticas que se puedan poner de acuerdo en una coalición de gobierno, pues se pueda crear. Ese no es el objetivo de mi fuerza política. El objetivo de mi fuerza política es gobernar la ciudad y hacerlo o con una mayoría suficiente, absoluta, o hacerlo con una mayoría simple. Por tanto, estoy absolutamente dispuesto a gobernar si fuese posible y no llegase a un acuerdo porque lo necesitara con otras fuerzas políticas, gobernar con una mayoría simple. Ya se hizo en otra ocasión en la ciudad y eso significa la búsqueda de acuerdos, la búsqueda bueno, y la negociación permanente. No tengo ningún problema en ese sentido. Creo que buscar consensos, buscar acuerdos también es responsabilidad de los partidos políticos. También la labor de oposición se entiende cuando se concilian o se buscan acuerdos, ¿no? Yo creo que hay que ser muy respetuoso con los ciudadanos y entender y leer bien el resultado, digamos, de las urnas del 22 de mayo. Penúltima por hoy, señor Espadas, ¿apoya usted la Bienal de Arte Contemporáneo cuando la mayoría de los sectores culturales de la ciudad están en contra, como se ha sabido por manifiestos recientes? Bueno, es una iniciativa privada, como surgió y como se ha planteado, y yo creo que en el marco de lo que significa la actual disponibilidad de recursos públicos por parte de las administraciones, pues el Ayuntamiento, sin perjuicio de que si esa iniciativa privada sigue queriendo llevarla adelante, estudie la posibilidad de continuarla apoyando. Para mí, evidentemente, ahora mismo hay otras prioridades dentro del ámbito de la oferta cultural y estarán, en este caso, en mi apoyo digamos, a la medida de las disponibilidades razonables. Por parte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento no va a dar la espalda, pero tampoco, entenderán, puede ser esa, ni lo es la única prioridad que tenemos. Creo que con menos recursos públicos en el ámbito de la cultura hay que cifrarse objetivos muy realistas, pero sobre todo muy eficientes, porque ese sí que es un elemento enormemente importante para el avance de una sociedad, no olvidar el valor de la cultura. Solo nos queda la última, señor Espadas, o sea que tenemos 2 minutos, una última pregunta, y además es una pregunta que nos plantea un amigo o una amiga que ha querido dejarla en la página web, ya lo saben, giralda2.tv, y es una pregunta que a mí me faltaba, porque hemos hablado mucho de proyectos, hemos hablado de barrios, pero a mí me falta una pregunta de esas de cómo es usted como persona, señor Espadas. Así que nos dice un amigo, ¿qué oficios ha tenido no relacionados con la política? Si ha tenido algunos, si le ha dado tiempo. Pues sí he tenido. A veces parece que uno nació político, ¿no? Y me parece muy bien además la pregunta. Bueno, yo soy abogado, en este caso desde marzo de 1990, por tanto ya con algunos añitos. ¿He podido ejercer? Bueno, pues en función de mi actividad, los primeros años, hasta el año 2000, y por tanto 10 años, yo no he tenido puestos políticos, es decir, que en este caso yo creo que lo que se considera un alto cargo, un puesto político, a veces se confunde, ¿no? No, es decir, yo en el año 2000 me nombraron director general, pero hasta ese momento tuve puestos de naturaleza técnica, en distintos ámbitos, además, el asesoramiento jurídico o, por ejemplo, la responsabilidad en relación con recursos humanos o actividad económico-financiera en una empresa, en este caso pública. Por tanto, bueno, pues tengo una trayectoria profesional ligada al ámbito de lo jurídico, también fuera del ámbito de estas responsabilidades profesionales me he dedicado bastante a escribir y sobre todo a mi actividad complementaria en lo docente, porque saben que el derecho ambiental fue una de mis vocaciones y en ese sentido he venido colaborando con escuelas de negocios, con universidades en distintos programas de formación. Por tanto, docencia me gusta mucho, algunas colaboraciones en publicaciones y en algunos, en este caso, medios ligados al ámbito de la sostenibilidad o de lo medioambiental, y luego pues como jurista, y hasta el año 2000 en el que me nombraron director general, y eso sí, desde 2000 director general, viceconsejero y consejero con puestos de responsabilidad política, pero lo anterior, que fueron 10 años, en este caso tuvo más de desarrollo profesional y de ámbito técnico, ¿no? Y no de responsabilidad política. El currículum está ahí.
¿Y qué le ha gustado? Bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima vez ya para que lo hagan los internautas. Lo que le gustará. Seguro que lo que queda por venir será más interesante que lo que hemos pasado. Pues nosotros ahora mismo cerramos ya este tiempo con el señor Juan Espadas, al que agradecemos de verdad que arranque estas entrevistas digitales. Ya lo saben ustedes, nos han visto durante 40 minutos en giralda2.tv y además les emplazamos porque el próximo jueves estará con nosotros el candidato del Grupo Municipal Popular a la Alcaldía, Juan Ignacio Zoido. A partir de ahora mismo, en cuanto se cierra este ordenador, ustedes pueden dejar sus preguntas, que queremos que sean muchísimas. En giralda2.tv se seleccionarán, como se ha hecho ahora mismo, y el próximo jueves estaremos aquí con ustedes a partir de las 12 de la mañana. Muchísimas gracias al señor Espadas, y además volverá otra vez, esperemos, para esa segunda ronda de preguntas. Muchas gracias. A ti, Fátima, gracias.